Hola a todos, yo soy Julián Torres y en el episodio de hoy nos acompaña Manuel Muro de No Hables, Comunica. Bienvenidos a un episodio de Empresarios Jóvenes, el programa de Cámara de Comercio de Guadalajara, donde conocerás a través de una interesante plática las historias, proyectos, visión y retos de los empresarios que están destacando en su industria. Muy buen día a todos donde quiera que nos estén escuchando. En el episodio de hoy tengo el gusto de presentarles a Manuel Muro, fundador del emprendimiento No Hables, Comunica. Les cuento un poco, a Manuel le encanta ayudar a las personas a mejorar sus habilidades de comunicación y a hablar en público. Tiene desde el 2012 de experiencia en la materia y se ha convertido en parte de su misión de vida. Actualmente lo hace por medio de talleres, conferencias y webinarios. Ha ayudado a cientos de personas como emprendedores, empresarios, reinas de belleza, políticos, deportistas, entre otros. Todo esto en México, Estados Unidos y Latinoamérica. Pues, ahora sí, bienvenido, Manuel. Un gusto tenerte aquí. Gracias, mi estimado Julián. Estoy muy contento, agradecido, En tu casa. Salud, cafecito. Salud por Para todas las personas que nos están escuchando, puede ser mañana, tarde o noche, vayan en el carro, bañándose en el gimnasio. Gracias por escucharnos. Va a estar muy padre y nuevamente estoy muy contento de estar aquí y poder aportar valor para todas las personas que nos vayan a escuchar. Muchas gracias también en tu casa, Cámara de Comercio, que formas parte de aquí de hace ratito. Y pues que bueno, ya nos faltaba algo de comunicación, porque hemos tenido aquí un poquito de todo, pero comunicación habíamos tenido y pues dije, vamos a traer al experto. Oye, Manuel, pues bueno, primero me gustaría dar esta introducción de qué haces, cómo empezaste, digo, en general con tu semblanza, pues ya la gente sabe qué haces, pero ¿cómo empiezas? Por ahí estuve escuchando que estuviste en la Autónoma y ahí tenías problemas para comunicarte, que en las exposiciones tal vez me imagino, ahí empezaste y tú no eras bueno hablando en público, no eras bueno comunicando, pues. Sí, esta historia es muy interesante. Todo nace, bueno, me imagino que a ti te pasó en la secundaria, prepa, exponer. Y a muchos nos costaba mucho trabajo, era un pavor, era de que no, el que sigue. Pero todo realmente desde la universidad, desde la carrera, me di cuenta que era algo súper importante. No sé si tú sabías, mi estimado Julián, pero una de las principales habilidades del éxito es hablar en público. Veía un documental muy interesante de Warren Buffett, se los recomiendo, se llama Becoming Warren Buffett en Prime Video. Y él decía que una de las habilidades que hizo que llevarlo al siguiente nivel era eso. Yo lo aprendí hace poco, o sea, ese video lo vi hace poco, pero yo en ese momento de la carrera me di cuenta que era algo súper importante. No sé en tu carrera, pero yo todo el tiempo era exponer proyectos, exámenes, etcétera. Toda tu calificación dependía de eso. Y yo me ponía bien nervioso. Era aventado, pero técnica, cero. Procesos de hacerlo bien, cero. Muletillas, muchas. Pero me preguntaba y le dijo un cuate, ¿no? Le digo, oye, ¿sabes qué? Pues tú sabes, así, una carnita asada, estábamos y le digo, oye, pues hay clases de inglés, hay clases de francés, clases de todo. Pero hablar en público, digo, ¿dónde? O sea, no es como que hoy vas por la calle caminando y, no sé, banco, gimnasio, hablar en público. Es bien raro, o sea, es algo que inclusive todavía, a pesar de que ya ha evolucionado mucho y ya hay gente que lo hace, es bien raro. Bueno, el punto es de que me recomendó varios lugares, y tú conoces muchos de ellos, Toastmasters. Me recomendó y me gustó. Tío, al principio fue como un hobby. Era así como que lo hacía como, no tanto de que dependiera mi vida o mi trabajo, pero me gustó tanto que me empecé a meter y empecé a ver que podía evolucionar, pensé que podía aportar. Y me empecé a meter a concursos de oratoria, así, ahora sí que estaba bien metido. Pero algo que también, no sé si te ha pasado, mucha gente me criticaba o me criticó, porque lo ven como, ay, qué ñoño. Sí. Como que, de hecho todavía es como que, oratoria, no mames, o sea, era como algo mal visto, como que, y más en esa edad, entre la prepa y la universidad, era como, nadie, era como que en su hobby o en su vida, como que yo quiero tomar cursos de oratoria. No. Porque la mayoría de la gente con la que yo estaba era gente adulta. Estoy hablando de 40, 50, 60 años. Y yo sí me sentía un poquito como inadaptado al principio del grupo que llegué, porque era como, no sé, como si estuviera tomando clases con mi papá. No es que esté mal, pero tú sabes que en esa edad es como lo peor. O sea, como que no dices, yo creo que busco algo más juvenil. Encontré otros lugares donde ya había gente de mi edad y me encantó. Pero sí, mucha gente en el proceso me criticó como decía, no, o sea, oratoria. Y así fue como empezó a nacer este proceso. Y lo que más me gustó es que empecé a desarrollarme, empecé a capacitarme y empecé a ver un cambio en mí. Y en la carrera ya era de que mis compañeros, tío, me tocó de todo, pero siempre fui muy inteligente. Me fui con los nerds. Entonces ellos hacían la parte teórica, pero yo me aventaba
hacer la exposición. Me decían, tú aviéntate. Y yo, va. Y la verdad, hicimos muy buenos proyectos, proyectos que ganamos en la escuela. Y una vez hicimos algo muy padre, que era crear una empresa de tequila. Era crear un tequila desde cero, desde del nada. Y era de crear la botella, la historia, el storytelling. Yo estudié marketing, era crear el eslogan, todo. Pero yo fui el que vendía la idea. Mis compañeros estuvieron detrás, claro, y fueron fundamental, pero era vender y estuvo bien padre. O sea, la verdad fue como, no solamente era un hobby, que al principio fue una debilidad, después fue un hobby, luego fue una pasión, y hoy es una vida una forma de vivir para mí. O sea, ya es parte de mi marca personal y parte de lo que vivo. O sea, yo vivo de eso. Negocio, una empresa ya. Una empresa ya. Súper bien. Fíjate que mi primer curso de oratorio lo tomé a los 15 en la Universidad de Ciudad Juárez, en la Autónoma. O sea, súper chiquito. Y era pues con puro grande y sí te sentías raro y luego la gente me decía que y fue la primera vez que paré ante un auditorio con muchas personas y la verdad también yo considero que saber comunicar, porque digo ahorita vamos a hablar eso, que no solo es hablar, sino es comunicar, saber comunicar y saber transmitir una idea, es de las cosas más importantes que debe saber cualquier persona, independientemente a lo que se dedique, pues. Entonces, a ver, cuéntame ahora, llegas a este punto de debilidad, después hobby y ahora te dedicas a esto, ¿y cuándo decides profesionalizarlo? O sea, ¿qué es lo que dijiste? Ah, chingue, pues si me puedo dedicar, porque tú tienes un trabajo, sí, no sé claro. De qué, cuéntame un poquito. Es muy buena pregunta. Mira, Julián, yo empecé mi vida profesional a los 18 años y todo nace porque hice una travesura. Mis papás me dijeron, tú la tienes que pagar y te vas a meter a trabajar. Y así empecé. Pero empecé en un call center. ¿Para pagar qué? Para pagar... ¿qué hice? Choqué. Ya. Choqué. Ya, travesuras. Sí, es que choqué y dijeron, ¿sabes qué? Tú tienes que pagarlo. Ya estás grandecito, a chambear. Perfecto. Entonces así fue como empecé a generar pues, mis ingresos. Pero empecé en un call center. Y en este call center era hablar a la gente y los de que, oye, te vengo y te ofrezco telecable, bueno, sin decir marcas, pero te ofrezco cable, televisión. Yo soy de los enfadosos que te hablaba. Pero fue una escuela impresionante. Yo en un momento decía, ¿para qué o por qué? Pero fue una escuela impresionante. Pero algo que me di cuenta, y yo siempre digo a la gente, y lo he dicho en muchos podcasts, los líderes, la gente que la está rompiendo deja pistas, los genios dejan pistas. Entonces yo vi a un señor que era una mega pistola para vender, pero era la inminencia. Tú veías haz cuenta que normalmente, no sé, vendían 20 y él vendía 100, o sea, una cosa así exagerada. Dije, algo tiene ese señor, porque ni guapo era, pero era bien verbo, era esos, dices, híjole. Entonces me le pegué, le dije, a ver, ¿cómo le hace? No, mira, paz. No, dije, aquí es la labia. Obviamente no que mientas ni nada, ¿no? Pero es la labia. Entonces me empecé ahí y empecé a trabajar, ¿no? En varias empresas. Siempre estuve en el área comercial. Desde niño me encantan las ventas, que esa es otra parte, ¿no? Saberte vender. O sea, puedes hablar bien, pero saberte vender complementa perfectamente. Entonces empecé a trabajar en varias empresas y yo siempre le digo a la gente un tip para los emprendedores. Pon a competir tu emprendimiento. Digo, hay gente, no se ha tocado, que quema la nave y se avienta a emprender. Mis respetos, ¿eh? O sea, la verdad, no sé cuántos en porcentaje realmente les vaya bien, espero que muchos, pero es bien difícil, porque tú sabes que la presión de la lana, que la renta, que no sé qué, es gacha. O sea, no fluyes. Entonces yo sí le digo a la gente, sí tiene un trabajo, pero ponlo a competir. Y el día que ese trabajo, o ese emprendimiento, supere tu trabajo, es el momento de, vámonos, porque ahora sí es a potenciar tu negocio. Bueno, entonces ya trabajé y llegó un momento, toda la historia nace con algo con Cámara de Comercio. ¿Conoces? Ahí de hecho ahorita están las embajadoras de la embajadora de la charrería, embajadora internacional de la charrería y Mariachi de Charrería. Uh-huh. ¿Sí los ubicas? Sí. Ok, tiene una embajadora. Antes era un formato diferente, hoy ya cambió, hoy cantan. Pero donde yo estaba, en esas escuelas, nosotros las capacitábamos, nosotros las preparábamos a la embajadora. Entonces varias de ellas brincaron a otros proyectos. Entonces mi primera alumna salió de ahí y era una reina de belleza. Y me dice, oye, Manuel, ¿sabes qué? Voy a O sea, tu primera alumna fue una reina de belleza. Sí. Se llama Leslie, y ella se fue a Miss Jalisco y me dice, oye, ¿sabes qué? Prepárame. ¿Cuánto me cobras? Porque en todo este proceso era de que más como gratis. Oye, un consejo, sí, claro, todo es como, pero no sabes ni cuánto cobrar, ni cuánto cuesta, etcétera. Y me dice, ¿cuánto me cobras? Entonces ya analicé, pensé, y no sé, ¿sabes qué te cobra tanto? Tío, al principio tú sabes que como que casi regalas tu trabajo. Y entonces sí fue cuando empecé con clientes así como de manera individual. Oye, tú que a lo mejor no puedo ir a donde tú estás, o me da flojera, o no puedo, capacítame. Así. Pero llegó un momento donde dije, ¿sabes qué? ¿Por qué no
puedo monetizar mi carrera, esto, porque no lo hago más formal. Entonces empecé con cursos los fines de semana, los sábados, siempre sábados, pero mi trabajo entre semana. Pero llegó ese momento que digo, superó y dije, es momento de brincar. Pero también influyó la pandemia. Es una historia que siempre le digo a la gente. No sé, la pandemia a ti cómo te fue. ¿Más o menos? ¿Bien? No, a mí, toda madre. ¿Toda madre? Sí. Ok. Hay gente que la verdad le fue muy mal. Digo, que gacho, fue una situación. Sí. Pero te cuenta que en mi trabajo, yo en el último trabajo dependía de la industria del turismo. Estamos muy enfocados al turismo. Entonces, tú sabes que se murió todo. Dije, es el momento. Pero, con mucho miedo, dije, mis cursos, la mayoría son presenciales. Y ahora, pues, digitalizar. O sea, todo vámonos al Zoom y todo eso. Pero, cuando yo renuncié, estaba el panorama horrible, o sea, era gacho, se veía... Y platiqué con una persona que le digo, ¿y tú qué opinas? Me dijo, ni te salgas de tu trabajo, cuida tu dinero. Entonces imagínate, ¿no? Estabas entre la espada y la pared, tu emprendimiento, quiero ser libre, pero la pandemia... Y yo dije, ¿sabes qué? Mira, no pierdo nada. Mis sueños no tienen precio y tengo muchos años queriendo ser libre, vámonos. Al principio como todo, ¿no? Así como que más o menos, pero la verdad me fue súper bien y no me arrepiento. Estoy muy contento de haberlo hecho. Ok, y entonces tu boom fue en la pandemia. Empezaste digital, digo, ya habías empezado presencial, pero ahí lo exponenciaste digitalmente. Uh-huh. Ok, ¿y cómo llegas a esas personas? O sea, porque, digo, aplicaste los conocimientos que tenías un poquito en la universidad de marketing y ahorita, digo, yo te he visto, ahorita tienes un podcast, tu página de interés de toda madre, o sea, todo lo manejas, o sea, o te vas a conocer mucho por redes sociales. Empezaste a fortalecer mucho tu marca personal. ¿Cómo llegas a eso? Dices, ok, todo por digital. Mira, lo de la marketing, o sea, obviamente la carrera vimos unas cosas, no es que esté viejito, pero hay muchos que ya ni siquiera se usan. Pero sí, siempre el enfoque de saber vender y cómo la parte de meter la estrategia. Lo de la marketing, empecé más o menos digital hace como unos 5 o 6 años. Y me da mucha risa porque yo empecé a grabar videos así, pues tú sabes, ¿no? Pues como todo, al principio quizás veo mi video y digo, ay caray, qué malo era. Y hubo mucha gente nuevamente que me criticó también, o sea, amigos que me decían, no, ya te sientes blogger, ¿qué te sientes? Ya te sientes influencer, cuando no era como todavía como ahora, que hoy es más, vamos a decir, como más común. Híjoles, ¿cómo me criticaron? Entonces, pero me di cuenta que iba por ahí porque... Previamente yo tenía muchos clientes digitales que eran foráneos, o sea, inclusive hoy por hoy yo creo que la base del 70-80% de mis clientes no están en Guadalajara, muchos son de otros estados o de otros países. Entonces yo dije, por ahí es si quiero ampliar, porque es que Guadalajara, bueno, sobre todo es como te enfocas a un nicho o a un sector, pero mi producto tiene... Bueno, cualquiera ya, pero lo puedes llevar a otro nivel. Y así fue como empecé y me di cuenta de la importancia de la marca personal. Era, por ahí es. Y no le damos tanta importancia. Ya cada vez ha habido más personas que sí le apuestan, pero hoy por hoy yo tengo gente que nunca los he visto en mi vida. Y son mis clientes. Entonces, imagínate el poder de... Me imagino, y ahorita ya tu comunidad ha incrementado muchísimo. Y... Cuéntame también un poquito, que es otro de los highlights, antes de pasar a que nos des consejos de comunicación. Ahorita quiero que la gente te conozca, quiero que la gente conozca qué haces. Digo, de políticos yo creo que no los evitamos, pero lo que sí, certámenes de belleza, ¿a cuántas? O sea, la última Miss no sé qué, digo, yo no estoy muy seguro en eso, pero sé que siempre has estado con las reinas. Ahí te voy a contar parte de la historia. Cuando preparo a esta chica, a Leslie, después me busca un coordinador que era el que llevaba todo el grupo. O sea, primero ella me buscó de manera individual y luego me buscó un coordinador, Lupercio. Y me dice, oye, ¿sabes qué? Quiero que me ayudes con las chicas, pero ¿de qué manera puede ser tu grupo o tú? Entonces yo le conté a mi esposa, la verdad mi esposa jugó un papel súper importante, le mando un fuerte abrazo a mi esposa y me dice, lánzate tú, o sea, con tu marca, vamos a... Y yo, ¿cómo? Y porque normalmente... Pues estás acostumbrados a lo mejor a traer un grupo o estar apalancado de una organización, pero cuando te avientas tú solo, pues siempre hay miedo, ¿no? Bueno, el punto es que me aventé, entonces así empecé con las reinas, con Miss Jalisco, con todas ellas, eran como unas 20 chicas. Y de manera natural, o sea, no fue como un mercado que yo busqué, sino se dio solo. Pero es un nicho, no abandonado, pero ya cada vez sí hay gente que hace lo que yo hago, pero no con esa especialidad o no han tenido a lo mejor tantos, bueno... En México ha habido 3 Miss Universo. Yo preparé la última. Entonces imagínate, cada 10 años ha habido una. Entonces nada más ha habido 3 en la historia de México. Ese sí fue el éxito, el boom.
Andrea Mesa, que ayer fue su cumpleaños. Ojalá escuchar este Felicidades. podcast. Felicidades, Andrea Mesa. Te lo mandamos. Pero bueno, ella ha sido como de las máximas. También he trabajado con otras Miss Universo de otros países, Panamá, Honduras, El Salvador. He trabajado con ellas. Y hoy todavía he trabajado con muchas reinas que han ido a internacionales. También trabajo con chicas que son a nivel estatal, local e internacional. Entonces, así fue como llegué ahí y me ha ido muy bien. O sea, ya se agarró como la fama y... Es que, ¿sabes qué? O sea, para que entienda la gente que nos escuche o saben un poco los certámenes, antes era diferente, ¿no? ¿Te acuerdas? No sé, en los 70s, en los 80s, en los 90s, pues era que se para una chica bonita y de hecho hasta las criticaban, ¿no te acuerdas de que hacían videos o memes de que se equivocaban pues decían... Sí, me acuerdo, igual, hay memes y el padre de la confusión y esas cosas. Ajá. Sin embargo, los certámenes como que vieron la importancia de también empoderar a las mujeres, entonces hoy... Parte del éxito es que hablen bien, porque muchas de ellas, o la mayoría de ellas, de ahí brincan a otros proyectos. Tema de televisión, política, o sea, esa es como su plataforma y boom, pero tiene que comunicarse bien. Entonces así es como nació ese producto, ese nicho. Me ha ido muy bien, la verdad ayuda a muchísimas mujeres y lo que me gusta es que les doy voz, porque a veces no saben cómo hacerlo o cómo expresarlo. Entonces yo te enseño, yo las pulo y vámonos. Y otro de tus nichos fuertes son los empresarios, ¿no? Uh-huh. También capacitas muchos empresarios que, pues, uno parte de la venta, parte digo, ahí Rafa, por ejemplo, me dijo que estuvo la semana pasada contigo. ¿Y qué te dijo? ¿Bien? Bien, digo, me habló de manera general, me dijo, voy con Manuel porque otra vez tuve unas cosas que me pongo nervioso y le chingada. Dije, no, pues qué bueno. Digo, en general, yo creo que es un reto que tenemos la mayoría, la parte de la comunicación. Yo creo que he pasado por cosas muy parecidas a lo que tú has pasado, desde estar en un curso de oratoria joven hasta que se burlen de mí por hacer videos. Y yo, pues te comentaba la última vez, ¿no? Que empecé a hacer videos porque me daba vergüenza mucho hablar ante la cámara. Sí. Y podía hablar en público bien, pero me ponían una cámara y me bloqueaba. Entonces, pues lo empecé a hacer sin miedo y ahorita poco a poco se me ha quitado. Digo, no soy el experto, pero poco a poco se me ha quitado. Entonces, me gustaría tal vez entrar a ya ciertos consejos de cómo le hacemos para comunicar. Por ahí estaba escuchando tu podcast y hay unos que te pones seis puntos, ¿no? Desde habla de manera natural, la primera impresión, ahorita nos lo vas a decir. Pero antes de decírnoslo, ¿de dónde viene el no hables comunica? ¿Por qué? Porque es muy fuerte, o sea, esa frase, pues. Bueno, primero hablamos de los empresarios. Bueno, nace también de empezar a apoyar, porque muchos amigos en este proceso me decían, oye, ¿sabes qué? Tengo mi empresa o tengo mis colaboradores, ayúdame, o sea, tengo esta situación. Y me ha tocado ver gente, o sea, empresarios que son muy exitosos. No sé, a lo mejor tuve una habilidad, pero al momento de hablar, híjole, les cuesta mucho trabajo. Y algo bien importante aquí lo de gente, 5 de las habilidades que tú hoy conoces en los próximos 5 años, o las habilidades que hoy conoces, los próximos años van a evolucionar. Y le llaman soft skills, no se escucha hablar de ellas. Y una de las soft skills es la comunicación asertiva. Y una de las habilidades que tiene que tener un CEO o un director es sí o sí saberse comunicar. Entonces, cuando lo entienden, me buscan, y he trabajado también para empresas. Muchos me tocan, ¿sabes qué? Una vez un caso de éxito, una empresa española, me dijeron, oye, ¿sabes qué? ¿Qué pasa con los mexicanos? ¿No está pasado de que, bueno, sobre todo con los colaboradores, que les dices, no sé, les enseñas algo y les dices, ¿entendieron? ¿Y qué te dice el 90%? Sí, seguro. A ver, explícamelo. Entonces decía, yo les dejo una actividad y luego pasa que se las pido y llega mal hecha. O no la hacen. Y yo les digo, oye, pero ¿por qué lo hicieron? ¿Por qué no lo hicieron bien? Y dice, es que no entendimos. Entonces, ¿por qué no me dices de un principio? ¿Te ha pasado eso? Y me dice, seguido, ¿es un tema cultural o qué pasa con eso? Entonces, esa empresa lo que se dedican es a hacer torres holísticas para estudiar el aire. Y me decía, el operador se sube en lo que comunica a la persona del proyecto. Imagínate ese teléfono descompuesto. Entonces son muchas fallas donde inclusive hay lana detrás cuando se equivoca. Entonces también me toca empresas donde tienen problemas de comunicación. Hay muchos departamentos, nos está tocado sobre todo, pasa de todas, pero en las empresas transnacionales cuando tienen como mucho roce entre áreas, no, el marketing, el compras, también tienen que tener una comunicación importantísima. O sea, es como un engrane y si uno falla, entonces también me contratan para ese tipo de situaciones o para figuras como claves. Ok, y también digo otra cosa que es, por ejemplo, al final de cuentas tú eres una marca personal y cómo
expandes tu negocio. Ya lo que se me hizo interesante que fue la última vez, digo, hace tiempo que hablé contigo, que me dijiste, no, ya en bilingüe también. Entonces ya estabas en Toastmaster bilingüe y estabas Sí. ya. Entonces también eso te ha metido al mercado de Estados Unidos. Sí, es que, mira, lamentablemente le damos muy poca importancia al expandirnos a otros países. Siempre volteamos como la competencia, etcétera. O sea, el inglés es básico. Y eso que a mí me gustaría hablar hasta portugués o mandarín, imagínate. No te acabas el... Pero bien sencillo, voltea arriba y ve 40 millones de mexicanos. Entonces me empezaron también a buscar, pero también en el mismo servicio me decían, oye, ¿sabes inglés? Y yo sí, yo viví en Estados Unidos 2 años, cuando tenía 15, 16 años. Entonces eso me dio la oportunidad. Pero una cosa es hablar y otra cosa es que hasta en español nos pasa. Sí, claro. Entonces sí me empecé a desarrollar, vi la visión, dije, vámonos, en inglés. Entonces hoy he ayudado a mucha gente y sobre todo a esa comunidad, porque ellos están como en el limbo. Hay muchos que nacieron allá, pero lamentablemente su inglés es como, o sea, obviamente el inglés lo hablan perfecto, pero el español no, pero a veces te quieren decir algo en inglés o viceversa. O hay muchas personas que son buenos en oratoria, pero no hablan español. Entonces el servicio bilingüe me ha abierto las puertas cañón. Oye, y antes de pasar a las preguntas que te hice hace rato, también me interesaría saber, como empresario, ¿cuál es tu visión, al menos en tu negocio? Porque tu negocio, pues eres tú, cabrón. O sea, tú eres tu marca personal. ¿Y cómo vas a llevar esto a expandirse? O sea, digo, obviamente tú tienes todavía mucho por crecer en la marca personal y vas a crecer muchísimo más. Pero va a llegar un momento donde dices, ok, si quiero crecer, ¿cómo le hago? ¿Quién contratas? ¿Vas a tener como un sello de calidad para contratar? ¿O tienes algún plan para eso? Digo, Sí, eso por es lo supuesto. dudo. Por supuesto, y he leído muchos libros, he leído algunos que les puedo recomendar. Está el de la semana laboral de 4 horas, muy bueno. Muy bueno, Tim Ferriss. El de Clock, hay uno que se llama Clock, no ahorita me acuerdo otro nombre. Clock, ahorita me acuerdo, pero es muy bueno también sobre cómo sistematizar y todo. Por supuesto, algo importante el tema de la marca personal. Los próximos años el currículum va a desaparecer. Es más, ¿no te ha pasado a ti? Clientes. Es rarísimo, a mí me contratan a veces empresas y no es como, oye, tío, ya después que cerré la venta, ¿me puedes mandar tu currículum? Pero antes no. ¿Por qué? Porque tus sellos son las redes, o sea, ya tu trabajo... Es que mira, la ventaja de las redes es que yo te evidencio lo que te digo es real. Aquí está, testimonios, etcétera. No te lo estoy inventando. Y el currículum lo puedes, o sea, lo puedes manipular. O sea, yo te hago un currículum así, mamón, y dices, pero ahora enséñame tu trabajo, ¿sabes? Entonces, bueno, regresando a lo que tú dices, ¿qué es lo que se busca ahora? O sea, sí la marca, ¿qué es lo que le digo a la gente? Fortalece tu marca. Primero, enfócate, y luego ya puedes diversificar a otros nichos de negocios o productos, etcétera. O sea, es como un paraguas, ¿ok? Entonces, hacia dónde yo voy, la digitalización de todo. O sea, porque, como tú dices, depende mucho de ti, pero hay muchas herramientas que te pueden ayudar, que es delegar. Tema de marketing, tema de administrativo, etcétera. Entonces, sí va a estar la figura, que sería en este caso mi marca, pero al mismo tiempo marcas alternas o submarcas alternas. Eslogan. Un ejemplo, Nobles Comunica, pero voy a tener otros productos, pero todo digitalizado. Ese es hacia donde voy. Donde ya no esté yo físicamente, si ya no sea, puede ser otro servicio, ya sea pregrabado o masivo. Sí, porque dijo, o sea, muchas veces ahí pues tienes un tope, ¿no? Que eres Es tú que y ya tus horas sí. laborales y dices, güey, es mi tiempo y nomás tengo 24/7 y ya. O Entonces, quisiéramos que hubiera más tiempo, pero ya no. Sí, no te da. No, ya no puedes. O sea, ya te saturas o el burnout, o sea, es hasta aquí. Pero sí, es expandir y tenemos ahí proyectos muy padres de eso lo que te comparto, ¿no? Digitalización, para allá va todo. Sistematización y digitalización. Y la recomendación para los que nos están escuchando es que todos deberían empezar a digitalizarse, hablar de lo que son buenos ellos, de lo que son expertos. En este caso tú hablas de que eres bueno hablando, bueno comunicando, pero esa sería la recomendación, que se quite el miedo. Por ejemplo, si te dedicas a contabilidad, hablar de contabilidad, si te dedicas a esto, porque ese va a ser el currículum del futuro. Y ahora sí, o sea, ¿cómo empiezo? Por ejemplo, tú ya has visto lo que yo hago. Yo empecé porque yo también, yo soy aventado igual que tú y digo, pues a ver qué pasa y ya. Y entonces yo empecé así. Pero ¿cuál será la recomendación para decirle a la persona, a ese doctor, al médico, ¿no? O sea, que cómo empieza, cómo que empieza a grabarse, que diga, o va por ahí, o primero que lo haga presencial, o cuáles serían como los consejillos que podrían seguir. Muy bien, ¿qué consejo les puedo dar a las personas que quieren empezar a digitalizar su negocio y por dónde ir? ¿Va? Muy bien, ahí les va. Yo lo que les recomiendo, primero, todos podemos aprender de alguien. Todos. Hoy el mayor búsqueda
de redes es TikTok. O sea, métete. Mi esposa, que me está viendo ahorita, le encanta buscar cualquier cosa. Oye, ¿cómo hacer esto? O sea, en verdad, TikTok va a desplazar en cuanto a búsqueda a Google. Ojo con eso. Entonces, lamentablemente, y yo siempre digo a la gente, hay gente súper valiosa con doctorados, con diplomados, que nos pudiera aportar, pero no se anima. ¿Te ha tocado ver eso? Sí, no, totalmente. Y lamentablemente, o como lo quieramos ver, hay gente que la verdad no tiene tanto conocimiento, pero se animó y ¡pum! Está ahí. Entonces yo le recomiendo es, primero, saber qué quieres compartir, ¿no? O sea, cuál es como tu nicho, cuál es tu producto, etcétera. No tienes que tener así las miles de maestrías, porque a lo mejor tú sabes que algo que yo no sé. Y la otra es empezar como con pequeños metas, ¿ok? Voy a poner un ejemplo. Si de plano dices que me da muchísima pena grabarte, bueno, primero grábate y no lo subas, o sea, como practica. O sea, me pongo mi celular y es para mí, porque hay gente que dice, no, me da pavor. Y luego ya empieza como con metas más grandes. Ahora ya me empezó a grabar historias de 30 segundos. Y ahora a lo mejor voy a hacer un en vivo. Y luego voy a empezar a lo mejor a más masivo, o sea, más masivo mi proyecto de digitalización. O sea, el chiste es hacerlo. Mira, no hay, te puedo dar libros y videos. Esto es hacerlo. No hay de otra manera. Te voy a decir un poquito de cómo empecé yo. A ver, si tú te fijas en mi TikTok, o sea, como me da mucha vergüenza, mi primer video traigo lentes de sol. O sea, yo decía, güey, que no, o sea, como me da cosilla, ¿no? Y pues ya empecé, lo subí a TikTok, pues prácticamente porque en TikTok, pues no me conocía a nadie, pues no me seguían. Entonces Sí. dije, pues ahí que los desconocidos no importa. Entonces así empecé, digo, creo que eso así me sirvió a mí, pues tal vez si alguien nos escucha puede empezar así. Sí, pues hay gente que también le digo, pónganse un personaje. O sea, al final todo es un tema de aprobación y que el qué dirán. Así lo puedo resumir yo, ¿no? Me daba pena que a lo mejor me criticaran. Entonces hay gente que hace personajes, lo que tú dices, unos lentes o a lo mejor, no sé, un personaje que se viste, etcétera. Hay gente que también empieza con voice off. Tío, el chiste es empezar. O sea, graba y luego pone imágenes de su trabajo o nos sale su cara. O hay gente que no sé, sobre todo el de ropa, o sea, que se ve de aquí para acá. O sea, como que nada más se ve como no se les ve la cara. Pero tiene mucho mayor impacto. Me imagino que tú has medido, tiene mucho mayor impacto que tú estés tu cara física a que no se vea tu cara. Porque Sí, la claro. gente quiere ver eso, o sea, quiere ver humanizar la marca. Entonces yo sí les recomiendo como que con pequeños, y todo otro tip para las personas que nos escuchan y nos ven. Instagram tiene un formato donde puedes hacer como si estuvieras haciendo una historia donde tú y yo nos subimos a la plataforma, pero no lo ve la gente. Es como una manera es como una prueba, como un borrador, donde sí estamos en vivo, pero la gente no lo ve, ¿sabías? No tenía idea. Ok, o sea, un ejemplo, si tú tienes a alguien que le dice, no, es que me da muchísima pena hacer un live, no te preocupes, nos subimos a la plataforma, hay una opción donde es como grabarnos, tú y yo, o sea, sí se pueden, o tú solo, pero dos personas se conectan, pero no está en vivo, o sea, la gente no lo ve, está como cerrado, ¿sabías? Entonces es una forma, o sea, el chiste es practicar. Practicar. Oye, recomendaciones que sobre todo eso a mí me falla. Más recomendaciones técnicas, por ejemplo, es tener un fondo como oscuro que ahorita tienes, mover las manos, ver fijamente a la cámara. Por ejemplo, yo siempre me grabo caminando y así, o sea, a mí me vale un poquito madre, pero sé que debería, tal vez para profesionalizarlo y para que sea más serio, ¿qué recomendaciones darías en el contexto? Desde fondo, desde movimiento de manos, desde, no sé, el tipo de voz, de la voz. Claro. Ajá. Muy bien, ¿qué consejo les doy para las personas que se quieren empezar a grabar? Cuestiones técnicas. Ahí les va. Eso es bien interesante, ¿eh? Es un poco subjetivo porque no te ha pasado que haces un video así con el mega edición, no sé, y medio pega. Y de repente es un video súper simple y revienta. O sea, la verdad es que es mucha prueba y error. O sea, el algoritmo cambia, etcétera. Pero entre más profesionalidad le des a tus videos, evidentemente, es que hay algo que se llama la percepción. ¿No te ha pasado, tío? Es que te ayuda o te resta. ¿No te ha tocado de repente ves una persona en redes sociales que tiene ese diseño padrísimo y de repente lo ves en persona y dices, ay, no me cuadra? O viceversa, que tiene una imagen muy, muy bien, o sea, su imagen, pero sus videos no son tan buenos y le resta. Uh-huh. ¿Ok? Bueno, número uno, una buena edición yo sí recomendaría, porque independientemente eso va a vestir. O sea, ¿a qué me refiero? Cosas tan simples como un aro de luz, porque te ayuda a que no se vean las sombras. Segundo, un buen micrófono. En este caso yo traigo esto.
Es un micrófono que Lavalier puedes... ahí. Ajá, es un micrófono, lavalier. ¿Por qué? Porque muchas veces hay ruido detrás. Nos ha tocado de que lamentablemente hay ruidos que no podemos como evitar, pero le da mucho mayor profesionalidad. ¿Qué más le recomiendo? Claro, la forma de vestir, porque ¿qué quieres transmitir a la gente? O sea, ¿qué es lo que la gente quiere que se lleve al momento de verte? Mira, yo le digo a las personas, tú te tienes que ver como el más chingón. ¿Sí me entiendes? Te ha tocado ver que... Mira, les voy a contar una historia. Una persona, en un curso, me acuerdo que una persona dijo que llegó un abogado, traía un tema legal, y con el simple hecho de verlo, físicamente dijo, este abogado no me va a sacar de mi bronca legal. Y no se equivocó. Entonces, la tercera sería la imagen, es súper importante. Otro punto que les puede servir, tener un guión. Claro, hay gente que dice, ¿sabes qué? Yo me siento súper dinámico, espontáneo. Sí, pero cuando no tenemos un guión empezamos con los es, con los is, con los estes, ¿sí o no? Uh-huh. Entonces, tener un guión donde a lo mejor tenga los puntos. Quizás no lo vas a leer palabra por palabra, pero vas a tener un guión. Y el quinto, que sería, ya hay personas que son buenos leyendo, puedes tener un teleprompter. Hay una aplicación que te da la opción donde yo puedo estar viendo y se ve súper real, pero es de práctica. Y es para cuando a lo mejor no tienes mucho tiempo y tengo el guión, yo lo he utilizado y me ha funcionado, pero como un complemento. No todos los videos son... Y el último, quiero agregar uno más. Yo siempre, y una vez lo escuché de gente que está en los medios, háblale a la cámara como si le estuvieras hablando a alguien que conoce, a alguien que quieres mucho. Porque luego la gente que los veo súper acartonados o muy serios, es que esto es de carisma y le tienes que caer bien a la gente. Claro, no le vas a caer todos bien, pero sí es de conectar con la gente. Y digo, complementando esto, digo, tú también sabes que me dedico a la viralidad y a hacer cosas virales en internet, entre ellos Claro. personajes, etcétera. Por ejemplo, digo, nosotros, no sé cómo lo comuniques tú, pero nosotros siempre decimos que la parte del catch es importante. O sea, iniciar con una frase, iniciar con algo que llame la atención, y después de ahí otra métrica que nosotros utilizamos mucho es la retención, y al final algo que pueda ser compartible, entregar este mensaje que la gente diga, entendí este mensaje y ahora lo quiero compartir, ¿no? Esas son como las 3 métricas que nosotros tenemos que tener en cada video viral que hacemos. Sí. ¿Tú cómo mides eso? O sea, ¿cómo lo haces? Porque muchas veces, no sé, la gente empieza a platicar y mete mucho relleno que dices, quítale eso, cabrón, y quítale eso y va al grano, pues. Pero ¿cómo lo manejas tú, pues? Mira, hay un dato bien interesante que el 8... En promedio, más o menos, el tema de la atención, el umbral de atención de las personas es de 8.2 segundos, ¿sabían? O sea, tiene que ser muy rápido. Inclusive en redes sociales es menos. O sea, estoy hablando de umbral en general. 3, 4 segundos. ¿Te ha pasado que estás? Y muy rápido pierdes tu atención. Entonces, yo le digo a las personas que algo que jala mucho es empezar con el dolor de la gente. No es que esté manipulando, sino es tú tienes algo que a lo mejor necesitas, te duele o quisieras mejorar. Entonces, pero automáticamente cuando empiezas con, ¿sabías o te ha pasado algún momento donde te paras frente a un público y te pones súper nervioso? Quédate porque te voy a dar 3 consejos. Automáticamente dices, quiero saber de eso. Porque luego hay gente que luego empieza, hola, buenas tardes, pum, ya te perdí. Sí. Es vámonos. O voz muy pausada. Tienes que aumentar un poco la energía porque tenemos medios digitales. O sea, no es lo mismo que me tengas en persona que en celular. Entonces, al no tenerme presencial, tienes que aumentar la energía. Entonces, frases, preguntas, estadísticas, pum. Porque son los primeros segundos que la gente va a decidir si se queda o no. Después ya viene lo que tú dices, la retención, pero sobre todo tiene que ser cosas muy prácticas, consejos muy sencillos. Tú dijiste la numeralización o orden cronológico, 3 pasos, 5 pasos, consejos muy sencillos para que la gente los pueda ir como anotando o irlos poniendo en práctica. Entonces yo sí recomiendo como videos cortos sobre cuestiones que tú puedas ayudar a las personas, pero ahí te va. También algo que puede servir mucho es... Siempre pregúntate por qué te contratan o cuáles son los principales dolores que sabes que pueden jalar. Un ejemplo, oye, subo videos, en tu caso, ¿no? Oye, subo videos y no pego. ¿Alguna vez te ha pasado que subes tantos videos y no pegas? No te preocupes, nosotros te ayudamos, pum, te voy a dar 3 consejos. Pero es lo importante, ¿no? Jalar la atención de la gente. Pero, tú lo sabes también, es métete a la tendencia, ¿no? Que está de moda, que está de alguna frase, alguna pregunta que pueda enganchar a las personas para que se queden. Pero al final es eso, cuestiónate, ¿por qué la gente me escucharía? ¿O por qué la gente vería mi video? Y otra, por último, ya que veas tu video, o sea, ya que lo grabaste y tú velo y dices, ¿sí lo vería?
Porque a veces hasta uno mismo hace su video y dices... Ni me gustó tanto. Ni me gusta tanto. Pero bueno, también a veces pasa que el video que menos crees pega como no tienes una idea. Pero sí, es lo que yo recomendaría. Sí, digo, uno agregando a lo que tú dices, nosotros muchas veces, bueno, no muchas veces, hay que recordar que el catch se puede hacer de diferentes formas, puede ser una acción, alguien haciendo algo, o puede ser escrito, o puede ser diciendo una frase, ¿no? Y sí. La parte de la retención, nosotros hemos notado que si cada segundo le metes, nosotros le llamamos un hook, un gancho, si pasas más de 5 segundos sin decir algo interesante o sin algo, tu retención se va. Entonces hay que contar esos segundos y cada vez que termines una frase, empezar con otra que pueda ser impactante para el usuario, ¿no? Entonces, eso, digo, está interesante en la parte digital. Ahora, en la parte presencial o en la parte de comunicación en general, porque te digo que estaba escuchando tu podcast, de hecho ahorita que venía en el camino también estaba escuchando escuché varios, por cierto ahorita lo recomendamos, que se llama No Hables Comunica, sí. Pero ahí hablabas de ciertos puntos, ¿no? Uno de hablar de manera natural, que ahorita es lo que le pasa a Chainbound, que es una copia prácticamente de AMLO, de la forma de hablar, y varios puntos. Entonces me gustaría que me dijeras ¿cuáles puntos tú consideras importantes para poder transmitir un mensaje? Mira, yo siempre digo a las personas, 2 palabras, conectar con la gente y transmitir un mensaje. Punto. O sea, si sabes conectar con las personas, la gente te va a querer escuchar. Y si sabes transmitirles un mensaje, es lo que piensas, crees o sientes, te lo regalo, te lo doy, te lo comparto. Porque te ha pasado gente que dices, híjoles, de plano, ay, sí tiene el conocimiento, pero no conecto cero con él o con ella. ¿Te ha pasado? Sí, sí. O sí, conecté, pero no me transmite absolutamente nada. Bueno, esas 2 palabras. El hablar natural es lo que pega ahorita. Yo le llamo, y parte de No Hables Comunica, es ser natural. Y hace rato me preguntabas lo de la palabra que ¿por qué no hables comunica? Porque todo el mundo habla. Ruidos, sonidos, etcétera. Pero ¿cuándo realmente comunican? Hablar por hablar es como, me voy a ir por otro tema, pero te ha pasado que tenemos que hablar en la pareja. Y si habla y no se arregla nada. A ver, comunicar es llegar a un acuerdo, ser asertivo, lo que piensas, lo que sientas. Ese es el enfoque. Ahora, en tema de redes, entre más natural, más las personas ven a alguien real. Ser tú, o sea, el ser tú es lo que la gente quiere. Porque luego pasa que quieren como sí lo que tú decías, a lo mejor los lentes o ese personaje sí, pero que no te ves como... Hola, bienvenidos a No Hables Comunica. La gente diría, a ver, ni siquiera, ni eres así, ni te queda. No te ha tocado ver personajes así, dices, no, ser natural es lo que las personas buscan y eso va a ayudar a conectar. Eso me va a ayudar a decir, es como si la gente en redes sociales busca como si lo estuviera platicando en vivo, como si estuviera platicando un amigo, si estuviera platicando a alguien. Es mejor, es mucho mejor porque genera mayor conexión. Es lo que yo he visto, o sea, he funcionado. Y eso aplica también en hablar en público, porque donde aprendimos a veces como que sí trae un proceso de una oratoria old school o oratoria más política, pero yo me di cuenta que eso en redes sociales no me iba a funcionar. Lo adapté. Adaptabilidad y tropicalización de una manera natural, sencilla. Oye, y otra cosa que a muchos nos pasa al estar hablando en público o hablando donde sea, es que gran parte de la comunicación se da a través del cuerpo. ¿Qué hago con mi cuerpo? ¿Qué hago con las manos? ¿Cómo las muevo? Ahorita yo, por ejemplo, yo soy mucho de mover las manos, pero ¿qué recomiendas tú, por ejemplo, las bolsas en las manos? O sea, ¿cómo empezar a mantener este equilibrio que la gente no diga, está sobreexagerando, etcétera, ¿no? El 93% de nuestra comunicación es no verbal, para empezar. Hablamos de expresión facial o todo lo que es expresión del cuerpo, es el 55%, 38% es la voz, lo cual suma 93 y 7% es la voz. Tu lenguaje comunica bastante y la gente no se da cuenta. Entonces, hablando desde la expresión, cuando nosotros grabamos podcast, cuando nosotros grabamos, una sonrisa, para empezar, cambia totalmente tu fisonomía y cambia la forma. No es lo mismo decir, sí, me encanta hablar en público. Me encanta hablar en público. ¿Ves la diferencia? Hasta la energía cambia. Entonces hay que cuidar la expresión porque hay gente que... Sus palabras dicen una cosa, pero su cara dice otra cosa. No te tocó dile a tu cara que estás feliz. Entonces, expresar la expresión. Vamos con el tema del cuerpo. Las manos, naturalmente, sobre todo los latinos, somos o tendemos a comunicar con las manos. Somos como expresivos, a diferencia de otros países o otras culturas. Entonces, mis manos, lo que me ayuda es como para expresar puntos, digamos gestos, si a lo mejor estoy hablando de mí o estoy hablando de todos, me va a ayudar como a darle historia o darle como personificación al mensaje. Pero
hay que tener mucho cuidado porque hay gente que es muy gestuda, no está tocado. Entonces imagínate que yo hago y pum, tumbo el micrófono, etcétera. Entonces es mejor como sí un movimiento de manos, pero natural. Y sobre todo, un ejemplo, ¿no? Yo ahorita tenemos un celular, fíjate, esta es una cajita, o es un cuadro. Entonces si yo hago esto, mis manos ya se salieron del cuadro. Entonces hay que saber que tener las manos al frente, ligeros movimientos, evitar todo lo que es entrelazar las manos, jugar como, yo le digo el movimiento como si estuviera lavando las manos. O sea, esos gestos que se vean como de nervio, hay que evitarlos. Imagínate yo con los brazos cruzados. O sea, al final no me veo como una persona como autoritaria, me veo como insegura. Pero también no hay que vernos rígidos, porque si yo quiero comunicar con la gente, yo lo que veo es algo fresco. También depende mucho de tu mercado o de tu enfoque, pero en general redes sociales es algo fresco porque es entretener. Entonces, como estuviera platicando contigo en un restaurante, un bar, un café, algo natural, pero no exagerado, es lo que yo recomendaría. ¿Cómo le hago para mantener, a través de mi storytelling, si llego a perder la atención del público, qué recomendaciones me dirías para, que vuelvan? O sea, porque muchos nos pasa, ¿no? Estás platicando y te vas poquito y de repente ya ves a alguien en el celular y la chica... Y dices, ¿cómo vuelves a traer a ellos? Muy buena pregunta. Mira, yo he visto muchos artistas, y ahorita lo escuchaba hace poco, de Luis Miguel. Decía, es impresionante, dicen que es de los artistas con la mayor capacidad de tener al público 3 horas ahí. Entonces, regresando a tu pregunta, yo lo que recomiendo es siempre interactuar con las personas. Puede ser desde una pregunta, puede ser de acercarte a ellos de una manera sutil, o sea, como llegar, porque quiero hacer énfasis ahí. No está pasando de repente una conferencia que son como encimosos. Y tú dices, y hay gente que, imagínate, si 7 cada 10 personas les da pánico escénico y tú llegas y te acercas a un micrófono, se derriten. Entonces hay que saber hasta qué punto llegar y dónde alejarte. Pero todo lo que es aventar, y eso también ayuda mucho para al principio de una conferencia, porque hay gente que está muy nerviosa, tú como speaker. Pero aventar como una pregunta al aire o aventarle la bolita al público te ayuda como para relajarte. Un ejemplo, ¿no? Que estuviéramos a lo mejor hablando en una conferencia y yo les digo, oye, ¿sabían? Levanta la mano aquí de que 7 cada 10 personas les da miedo hablar en público. O sea, estoy aventando y ese minuto como que me relaja. Me ha tocado personas también que hacen a lo mejor papa caliente. A ver, una dinámica y empieza pásense la papa o pásensela. Entonces esas pequeñas acciones a mí como orador me relaja, pero también interactúo con la gente. Entonces, hacerles preguntas, dinámicas físicas, todo tiene que ver con la parte física porque somos kinestésicos. Entonces, volvemos a lo mismo. Estás sentado 45 minutos y no te mueves, te aburres. ¿Te ha pasado? Entonces, esa es una parte. Luego la parte visual, puedes ponerles videos también, a lo mejor como, a ver, vamos a poner un video o vamos a una imagen, o objetos físicos que tú puedas llevar para potencializar tu mensaje, o la parte auditiva, que es por medio de historias. A la gente le encantan las historias. Pueden ser historias cortas, puede ser, yo siempre me gusta en las conferencias, pequeñas historias que a lo mejor inclusive te pasó hoy o ayer, porque no te ha pasado que a veces digo, ¿qué cuento? No tienes que contar la historia de que creaste el Premio Nobel de la Paz. No, puede ser algo tan simple que venías en el tráfico, etcétera. A la gente les encantan las historias. Yo siempre he dicho que la gente es metiche por naturaleza. Entonces, nomás les dices, les voy a contar una historia de un primo, la gente voltea otra vez. Entonces sería la forma, ¿no? Pero también el mucho interactuar, como lanzar preguntas para cerrar, como un ejemplo, ¿no? A ver, ¿por qué les da miedo hablar en público? A ver, ¿tú qué opinas? No, pues por eso. ¿Tú qué opinas? Y ya la gente después va a querer participar. Por naturaleza nos gusta participar, pero nos da miedo. Entonces hay que guiarlos para que no sea como tan evasivo. Esa sería mi recomendación. Otra cosa que nos pasa mucho y muy seguido es nos ponemos nerviosos. Antes de salir, ya después, ya que fluye, ya se te quita poquito. Pero yo sé que hay varias técnicas para evitar esos nervios. ¿Cuáles utilizas tú? ¿Cuáles recomendarías que utilizáramos? ¿Cómo le hago para no ponerme nervioso, no? De esas que dices, no, pues imagínate todos como si fueran payasos y ya, o no sé, o respirar y la chingada. Ahí te va. Tengo una buena y una mala noticia. ¿Cuál quieres saber primero, mi estimado Julián? Mala. No existe como... mira, tómate esta agüita, este cafecito y ¡pum! Desapareció de por vida. Eso no existe. Sí, ¿no? Pero la buena noticia es que lo puedes controlar. Te lo digo porque trabajo mucho con figuras públicas, con artistas, con gente que ya se sube a escenarios así grandes, masivos. Tío, yo también me he subido, pero hay gente que se ha subido, no sé, miles, millones de personas. Y lo sienten. O sea, es un sentimiento, es un mecanismo, que es normal. Pero
lo que vamos a hacer es controlarlos. Ahora, entonces, ¿cómo le hago yo o qué he visto que gente hace? Mira, hay muchas formas, pero al final es energía. O sea, sacar como la energía. Me ha tocado, un ejemplo, no sé si he visto Tony Robbins o esos que brincan. O sea, tienen un brincoliente en el escenario y brincan. O una vez lo vi en Halftime, es un documental de Jennifer López, donde ella, antes de salir al escenario, se imagina que tiene un... como de box, como un saco, y hace así, y sales, ¿no? Pero también a mí me funciona como aislarme un poco. O sea, un ejemplo, si aquí fuéramos a una conferencia Innovation Room, bueno, acá en el auditorio, me vengo acá, respiro 8 veces, es un buen tip, respiro 8 veces, tranquilízate, enfócate, concéntrate como en la aquí y ahora, y vámonos. Ahora sí que depende, ¿no?, de ti. La respiración es súper importante, puedes meditar, todo lo que es mindfulness es algo súper poderoso porque ¿no te ha pasado que tu cerebro está en muchas cosas y cuando quieres como que estás pero no estás? Pero otra es el proceso antes de dar la conferencia, eso es bien importante porque lo he aprendido. Si tú tuviste un día muy estresante, probablemente es que cuando estés hablando no estés concentrado, porque traes que el trabajo, no se te ha pasado, que la chamba, que el dinero. Entonces sí hay que relajarnos, o sea, previamente tener un día más tranquilo. Te lo voy a platicar. Una vez me tocó, cuando antes de entrar a emprender, entré a una empresa y era un puesto que yo quería, sí o sí. Le dije a un maestro, y hoy lo pongo en práctica. Le dije, oye, quiero entrar a este puesto. ¿Qué me recomiendas? Me dijo, mira, ¿qué es lo que más te gusta? Dime el día perfecto para ti. No, mira, me levanto tal hora, desayuno hot cakes, hago ejercicio, leo. Amigo, eso lo vas a hacer ese día. Bloquea tu día. Entonces, la verdad me funcionó. Me dieron el trabajo y me sentí súper bien. ¿Por qué? Porque fluí. Lo que yo recomiendo, a lo mejor voy a decir, oye, Manuel, no manches, yo no puedo bloquear toda mi mañana. Pero por lo menos 2-3 horas antes, relájate y haz cosas que te gustan. Y vas a llegar con todo. Eso funciona bastante bien. Y por último, hay gente que cuando se para frente al público les dice, ando bien nervioso. ¿Te ha tocado? Sí. Ok, pésimo, porque va a haber público que a lo mejor es buena onda y decir, jaja, se ríe. Pero hay público súper mamón que va a decir, a ver, vine a ver a este cuate, invertí dinero, invertí tiempo y me dice que está nervioso, fatal. Pero lo que no quiero es que reprimes la emoción. ¿Has escuchado reprimir la emoción? Cuando hablo de reprimir la emoción no es que te lo guardes. Lo que sí puedes hacer es que dile a tu equipo, a tu staff, ando bien nervioso, o sea, sácalo, escríbelo, pero no se lo digas a la gente. Porque primero te lo estás reafirmando y aparte lo estás evidenciando. No lo hagan, sáquenlo detrás o por fuera, pero no se lo digas a la gente. Y ok, ya sé que, por ejemplo, yo sí soy mucho de respiración o si este golpecito como si estuvieras está queriendo buena. golpear a alguien. Sí, porque sí es energía, Sí. pero también respiración es como profundo y ya sales y como que algo pasa en el cuerpo, no sé qué sea, pero yo me relajo Pues un que te poquito, concentras, te conectas. ¿no? Pero ya, estamos en el escenario. ¿Qué me recomiendas? Por ejemplo, a mí uno de los profes que yo tuve de oratoria me decía, no, pues tienes que ver a todo el público, no nomás ver a alguien, Sí. de repente sí ver a alguien, que hago camino de un lado a otro, o sea, tienes todo un escenario para ti, para dar una ponencia, lo que quieras. ¿Qué es lo recomendable? Quedarte en un punto, más o menos para no perder esa atención y transmitir un mensaje. Mira, Julián, es muy buena pregunta porque, vamos a decir, como tú decías, ya me relajé y ahora es de estilos porque no sé si te tocó a ti, donde estuviste, que había un atril. ¿Una qué? Atril. Ah, sí, claro. Entonces, cuando yo aprendí, me ponía en atril y yo estaba acostumbrado a estar fuera del atril. O sea, me eduqué a los dos. Porque hay momentos, sobre todo cuando eres maestro de ceremonias, etcétera, ni modo el atril. A mí en lo particular me gusta más estar como al aire libre o en mi espacio. Bueno, si estás en el espacio, caminar pequeños pasos son súper poderosos porque te relaja, como que te empiezas a mover, te empiezas como a sentir más cómodo. La respuesta es que sí, pero tampoco abusar porque hay gente que parece que está bailando salsa, no está tocado. Pero sí el pequeño desplazarte es bueno. El contacto visual es súper importante porque es conecto con las personas. Pero si de plano estás muy nervioso, no veas a nadie. O sea, yo por lo general cuando estoy en escenarios muy grandes veo como un punto en medio. Que si tú estás en el escenario pensarías que te veo. Inclusive puede ser una dinámica bien chistosa. Tú saludas así y te van a saludar aunque realmente lo estás haciendo al aire. Entonces un punto en medio. Pero si te sientes cómodo, que otro tip que yo he aprendido, te ha tocado gente que los volteas a ver y tiene una cara así de mamona. O sea, una cara de pocos amigos que te estresa verlos. No los veas a ellos.
Pero hay gente que tú los ves en el público y están así como, enfócate en ellos, te lo juro, enfócate en ellos porque te generan, al final yo les digo a las personas, es como una montaña rusa. Los primeros minutos son lo más difícil porque estás así como que, y ya vas en la montaña, bajas y dices, ay, bueno, ya pasó. Me imagino que varía, ¿no? Segundos, minutos, etcétera. Ya que te sientas más cómodo, ya ahora sí ve a las personas que a lo mejor te ven con esa mirada. Pero otro consejo que muchas veces me preguntan, ¿cuánto tiempo hago el contacto visual a las personas? ¿Tú sabes más o menos en cuánto? ¿Te imaginas? O sea, ves a alguien y luego ves a otra persona. Ajá. Pues no sé, no tengo idea. Ahí te va. Más o menos en promedio yo lo recomiendo con el canso ver el color de tus ojos. ¿Tú los traes verdes o azules? Más o menos. Ok. No, mentira. No, yo así de que pensé que era un ejemplo. Sí. No, claramente son azules. Sí, güey. yo sé. Aquel Ken. No, más o menos, o sea, voy viendo y voy variando porque, o sea, tampoco no está tocado, se les queda viendo a la gente y se puede Psycho, intimidar, ¿no? así. Entonces, 3 segundos, como un abanico. Pero lo más importante también que, por último, para cerrar esto, haz de cuenta que imagínate que el escenario se divide en 3 partes, o sea, los extremos y en medio. Hay algo que se llama la atención del público. Entonces, las personas que más atención te ponen son los de hasta el frente y los de en medio. Uh-huh. Y hay porcentajes. Un ejemplo, en los conciertos lo vemos, son los más caros, los del frente y los del medio. Pero no hay que descuidar a la gente de al lado. Y esos pequeños desplazamientos hacia las esquinas o hacia los lados te ayuda a conectar con todos. Y te va a ayudar como a sentirte mucho más cómodo. Yo lo recomiendo eso y funciona bastante bien para que te relajes, camines y fluya. De esta parte, digo, yo creo que ya le di un poquito de vuelta a qué hacer antes de entrar para el nervio, qué hacer ya cuando estás ahí, todo esto. Pero ahora me gustaría entrar a lo que nos queda es, antes de que las personas que estén escuchando le hable a Manuel y le diga, Manuel, quiero que me coaches y la chinga. ¿Cuáles son algunas recomendaciones que das? ¿Qué libros leer? ¿Cómo le hace que practiquen? ¿Que hablen con el espejo? Entonces, ¿qué podría hacer alguien que quiere empezar a ser bueno en la oratoria? Que quiere empezar a comunicar un mensaje de la manera correcta en su casa. O sea, ¿qué puedo empezar a hacer hoy yo que escuché este podcast? Mira, obviamente la práctica es el maestro y los libros son fundamentales, los podcasts, los videos, o sea, la parte didáctica, lúdica es clave, ¿no? Pero lo que puedes empezar, como te decía, o sea, simplemente a lo mejor puedes empezar en tu casa comunicándote con tu familia, o a lo mejor si tienes una exposición, practicarla, o empezarte a grabar, pero la lectura es fundamental. O sea, el tú tener la capacidad, en promedio nosotros, para poder hablar un idioma son 400 palabras. Tú con 400 palabras ya hablas un idioma, sin broncas. Pero el ampliar tu vocabulario te ayuda a evitar los pues, los is, porque son muletillas. O sea, es como, ya no tengo la palabra. Entonces, el leer es fundamental. ¿Qué temas? Pues claro, puedes empezar con temas de oratoria, pero entre más capacidad tengas de una distinción de muchos temas, te va a dar como el tener facilidad de improvisación. ¿No te ha pasado que hay gente que es buenísima para improvisar, pero es un abanico de conocimiento? Entonces, podemos empezar con eso. Lectura, ver videos y pónganse a hacer pequeños videos, ¿no? Como tú decías, a ver, que es bien sencillo. Ahí les va, vamos a hacer una actividad para que lo hagan. La gente que nos esté escuchando, te ponemos un reto. Échale. Hagan un video corto de lo que se dedican, donde nos des 3 consejos, como tú dices, una frase, 3 consejos muy sencillos de en qué son buenos, a lo mejor, no sé, si es nutriólogo, si es doctor o marketing. 3 consejos que nos pueden ayudar sobre una necesidad que tus clientes tienen y que nos etiqueten. Pero que lo hagan ahorita, hoy. Va. Bueno, cuando cuando suba. salga. Va. Va. Y ahí tú los evalúas de la parte de marketing y ellos de la parte de oratoria. Entonces, empezamos a practicar de esta forma, a hablar con el espejo, a veces muchas... Ayuda. Uh-huh, pues me imagino. También hay grupos como estos que tú y yo fuimos, yo fui, tú no sé si eres todavía, que sí. Son conversación o Toastmasters, donde te ayudan un poquito a la improvisación, te ayudan a pararte en público, y eso es, porque como tú dices, la práctica es el maestro, y pues pararte cada semana enfrente de alguien que pues están todos para aprender, entonces definitivamente eso. Y la otra pues es hablarte a ti, definitivamente, ya sabemos que donde quiera que nos escuchen, pueden contratarte. Por último, no sé, ya se nos acabó el tiempo, ya casi llegamos a la hora. Qué pero rápido. me gustaría que, sí, fue rápido. Me gustaría que nos complementaras algo que se nos haya pasado, algo que quieras agregar a esto. En México hay gente súper valiosa con mucho conocimiento impresionante. Pero lo que nos hace falta son 3 cosas, y lo he dicho anteriormente en otros podcasts.
nos faltan 3 cosas. Primero, es un buen mensaje. O sea, si tú ya tienes un mensaje por compartir, dale. O sea, ya, a lo mejor puede ser de inclusión, puede ser de negocios. Empieza a compartir tu mensaje. El segundo, lo que nos hace falta es una buena plataforma. Esta es una plataforma. O sea, ahorita estamos en una plataforma, puede ser redes sociales, puede ser... Busca tu plataforma. Y la tercera, pues hay que tener un micrófono para que puedas explotar tu mensaje. Entonces, lo que quiero decir es, todos tenemos mucho que aportar. Allá afuera hay muy malas noticias. O sea, yo ahorita aprendo el radio, la televisión, y no es que tenga en contra de ellos, pero todo el tiempo hay malas noticias. Pero yo sí te puedo aportar algo, mi estimado Julián, adelante. ¿Cuántas veces no te han dicho, qué buen consejo, es lo que tenía que escuchar? O qué buen tip. Entonces, creo que al final en algún momento todos nos volvemos como coaches, mentores o maestros, y todos podemos aprender a alguien. Entonces, a lo mejor alguien que me está escuchando, hoy su consejo me puede cambiar la vida. Y te lo juro que lo he visto, sobre todo en las figuras públicas, que mucha de la inspiración vino de un mensaje, de una historia, de un video. Entonces, nunca sabes a quién puedes inspirar. Entonces, darle voz a ese, no le tengas miedo, porque le puedes cambiar la vida a alguien para siempre. Para siempre. Y lo he visto y lo he vivido. Y por el miedo de no haberlo hecho, también te quedas detrás. Y algo que quiero cerrar con algo bien importante. Hoy, el que comunica mejor es el que gana. Y lo hemos visto en la música, lo vemos en todo. Entonces no tengan miedo, porque la competencia cada vez lo está haciendo y no te puedes quedar atrás. Y aprovechar algo que no tiene precedentes. O sea, ahorita tener al alcance estos medios de difusión masiva, Claro. donde en lugar de llegarle a un círculo que antes le podías llegar a un salón de clases de 30 personas, ahora por subir un video le puedes llegar a millones, pues hay que aprovecharlo, ¿no? Y sacar nuestro mejor mensaje y de la manera de comunicarnos de la mejor forma, pues yo creo que podemos crear un gran impacto, ¿no? Y como tú dices, todos tenemos algo que aportar, entonces hay que aprovecharlo. Pues, muchísimas gracias, Manuel. Por último y para finalizar, ¿cómo te podemos encontrar los que estemos interesados en aprender, en hacernos unos expertos en la comunicación? ¿Dónde te escuchamos? ¿Dónde te seguimos? ¿Y dónde te vemos? Muy bien, Julián. Bueno, gracias por la invitación. Te lo agradezco de corazón. Gracias también a lo que se está haciendo en cámara con jóvenes. Me encanta y esta oportunidad. Mira, yo estoy como Manuel Muroa, TikTok, Instagram, Manuel Muro en YouTube, Manuel Muro en LinkedIn y Manuel Muro Curso de Oratoria en Facebook. Les voy a dejar mi WhatsApp para las personas que nos estén escuchando y realmente quieren como algo más directo o una capacitación. 333-127-6141. 333-127-6141. Manden 6141. Manden un mensaje que nos digan que nos escucharon, ¿te parece? Y ahí les regalamos una evaluación. Va. Si ¿Y nos la escuchan, evaluación qué consiste? consiste en, me mandan un video o les hago una tarea donde ellos lo generan, me lo comparten y yo ya los escucho y les evalúo de cómo están, dónde están parados y qué pueden mejorar. Va, súper bien. Pues muchísimas gracias, Manuel. Fue un gusto tenerte aquí. Esperamos que la próxima que vengas nos puedas compartir más, incluso hacer una dinámica aquí en vivo de, a ver, danos un discurso, etcétera. No sé, a ver qué se nos ocurre. Pero muchísimas gracias por acompañarnos y fue un placer. Gracias, Julián. Estamos en comunicación y recuerden algo muy importante, no hablen, comuniquen. Hasta aquí el episodio de hoy, espero lo hayan disfrutado y puedan aplicar todos los aprendizajes en sus proyectos y negocios. Recuerden seguirnos en las redes sociales de Empresarios Jóvenes de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Yo soy Julián Torres y nos escuchamos pronto.